sincero y fiel corazón, sus méritos invocaremos y Dios nos dará el perdón, y Dios nos dará el perdón. Rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Bienvenido a otro estudio bíblico. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, la liberación imposible se llama. Y esto básicamente habla de lo que pasó con el antiguo Israel, cómo fue librado de manos del rey Nabucodonosor. Fue librado 3 jovencitos, ¿no? Y es básicamente lo que va a pasar en algún momento también con el pueblo de Dios, cómo Dios va a librar del horno de la aflicción en un tiempo futuro a sus hijos. Antes que nada vamos a hacer una pequeña oración. Padre eterno que moras en los cielos, gracias Señor por estar aquí presente. El sábado pasado no pudimos grabar un tema. Te pedimos que tú estés dando luz, Señor, a través de este tema, que nos brindes esperanza, que perdones todas nuestras ofensas, Señor. Te pedimos que te quedes con cada uno de los oyentes. Te pido, Señor, que estés conmigo, que no sea yo el que hable, que seas tú que tomes control y des tu mensaje, Señor, a las personas. Bendice a mi familia, bendice a las familias de las personas, y te pedimos, Señor, que tú hagas lo mejor para esta pandemia que está pasando y que podamos salir adelante y podamos congregarnos abiertamente en tu iglesia como lo hacíamos siempre. Por Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Muy bien. Para ir entrando en el tema, tenemos que preguntarnos quién es el autor del capítulo 4 de Daniel, porque el capítulo 4 de Daniel no lo escribió Daniel, fue otro el autor intelectual. Entonces busquemos Daniel capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. No dice Nabucodonosor, rey, es como una carta que escribe el mismo rey Nabucodonosor. ¿Y a quién le escribe? A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Y en el 2 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Bueno, Nabucodonosor encontró la fuente de la paz, como dice Cristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. Ahora, ¿por qué Nabucodonosor escribió este libro? ¿Qué quería decirnos? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. O sea que convenía que él mismo, ¿por qué? Porque él podía dar una declaración fidedigna de lo que había pasado él en su conversión cristiana, ¿no? Nabucodonosor es un hombre cambiado, transformado por la gracia de Dios. Se siente con el deber de contar su historia, de compartir la grandeza del Dios que cambió su vida. Si Dios cambió a Nabucodonosor, también puede cambiar tu vida. Todas las personas que en cierta manera hemos sido transformadas, que hemos llegado a la iglesia,
y hemos experimentado el perdón de Dios, nos sentimos con esa necesidad de contarle al prójimo, a los que están próximos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es por eso que yo hago esto. Ningún cristiano que predica lo hace por dinero. Por lo menos lo que yo conozco. Yo no lo hago por dinero. Hay otras personas que sí, obviamente que hay burladores en todos los ámbitos. Hay gente deshonesta en todos los ámbitos. Pero por lo general, la persona que va y habla del Señor lo hace sinceramente porque se siente que ha sido perdonado de los pecados que ha hecho durante su vida. Ahora, en Daniel 4:4 se predice la tragedia de Nabucodonosor. Acá, ¿cómo describe Nabucodonosor su vida antes de conocer a Dios? Fíjense, Daniel capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Cómo describe la vida de Nabucodonosor antes de conocer a Dios? Él estaba tranquilo en su palacio, disfrutando de sus reinados, de su riqueza, de todo, ¿no? Con demasiada felicidad. Con esto no quiere decir que Dios nos quiera ver infelices, pero esa ociosidad no es buena para nadie. Estar de más tranquilo en la casa, no tener ocupada la mente. Ya decían por ahí, lo conocerán al dicho, la gente de antes decía, los abuelos decían, mente desocupada, taller del diablo, ¿no? Y tenían razón, una mente que está disfrutando constantemente y no tiene un objetivo en la vida, es un taller para Satanás. Con demasiada felicidad nos volvemos presuntuosos cuando las cosas marchan bien en nuestra vida. Es muy cierto, muchas veces el hombre es hijo del rigor. Nos acordamos de Dios cuando estamos en un verdadero problema. A veces Dios permite las dificultades y la adversidad para conducirnos a Él. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de Dios. Sin Dios estamos perdidos. ¿Qué vio Nabucodonosor en su sueño? Y acá vamos a entrar en el sueño de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 versículos 10 al 12. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimentos para todos. Debajo de él se ponía a las sombras las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Es interesante la visión, ¿no? Porque ve un árbol. Normalmente en la Biblia un árbol siempre representa a un hombre. Y este árbol crecía hasta donde dice, hasta el cielo. Si era un hombre este árbol, era un hombre que se ponía hasta la altura del cielo, que quería llegar hasta el cielo. Fíjense que dice que su follaje era hermoso. El follaje es lo que los viste a los árboles. O sea que tenía una vestidura espléndida, ¿no? Y de él dependía que todo animal se alimentara, ¿no? A mí me da la impresión que ese árbol es él mismo, y lo vamos a confirmar más adelante que era él. Ahora, ¿qué es lo que le sucedió a ese árbol? Daniel capítulo 4, versículos 13 al 16. Dice lo siguiente:
Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, y quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre las hierbas del campo. Sea mojado, fíjense, en el árbol sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre, y acá no da el primer indicio de que era un hombre, su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Y el versículo 17 hace una pregunta acá: ¿por qué Dios le dio este sueño a Nabucodonosor? Y es Daniel, capítulo 4, versículo 17. Ahora, ¿cuál será el motivo que Dios le dio este sueño al rey? El versículo 17 dice: la sentencia es por decreto del vigilante, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. O sea, ¿para qué era el sueño? Para que entendamos, todos los hombres, usted, yo y todos los que vean este video, que Dios constituye rey a quien Él quiere, porque no hay nadie más sabio que Dios. Entonces, si Él hace algo, aunque parezca que es malo lo que está pasando, si Él pone a alguien, a un presidente, si Él pone a alguien que represente el gobierno, lo hace Dios para beneficio de las personas. Ahora, si ese gobierno está mal o no, es otra cosa. Pero Dios pone los gobiernos para beneficio de las personas. Pone personas en lo más alto de la jerarquía, ya sea presidente, ya sea el dueño de una empresa. Dios fructifica a una empresa para que esa persona tenga plata y aprenda a ser dadivoso. No para que se haga egoísta. Ahora, si después se vuelve egoísta esa persona, ya no es problema de Dios. Pero Dios hace prosperar muchas veces a las personas justamente para eso. Ya sea pone y quita reyes, cualquier tipo que tenga autoridad, Dios lo pone, y lo pone por una razón, siempre. ¿Qué representaba el árbol? Y ahora vamos a sacar una duda: ¿qué es lo que representaba ese árbol? Que era cortado, que era hermoso al principio, tenía un follaje hermoso, todos los animales se alimentaban de él y les daba sombra a todos los animales. Se lo podía ver desde todos los lugares de la tierra, o sea que era un árbol que la gloria era muy conocida. Ahora vamos a ver qué representa ese árbol. Daniel capítulo 4, versículo 19 al 22. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Fíjese que ya Daniel sabía a quién representaba el árbol ese, y él dice: mi deseo no es que sea esto para vos, es que sea para tus enemigos, ¿no? Dice el versículo 20: el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimentos para todo debajo de él, cual moraban las bestias del campo,
y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. El rey Nabucodonosor básicamente era considerado como un dios. Ha llegado hasta el cielo. ¿Dónde viviría el rey durante esos tiempos, esos 7 tiempos? Daniel 4, 25 y 33. Que te echarán de entre los hombres, y con la bestia del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que Él da a quien Él quiere. Y el versículo 33 dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves del cielo. Podemos leer desde el 28, inclusive, si lo quieren leer, no lo vamos a leer ahora, desde el 28 hasta el 33, lean que ahí Nabucodonosor dice, ¿no es esta la Babilonia que yo construí con mi fuerza y con mi poder? Se jactaba, se le subió el orgullo y en ese mismo momento él perdió el entendimiento. ¿Qué consejo le dio Dios al rey por medio de Daniel? Veamos Daniel 4, 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redimes con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. O sea, el rey, Dios le da un consejo al rey a través de Daniel, que sea más misericordioso con las personas. Había muchas personas que eran oprimidas. Ahora, ¿cuándo le cayó este castigo al rey Nabucodonosor? Veamos Daniel, capítulo 4, versículos 30 y 31. Ahí dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En esa misma hora. Ahora, ¿cuándo regresó el entendimiento de Nabucodonosor? Él ha pasado 7 años como una bestia, como un animalito, sin entendimiento. ¿Cuándo le regresó el entendimiento a Nabucodonosor? Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Mas al fin del tiempo, o sea, después de los 7 tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Fíjense cuando alzó los ojos al cielo. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí,
y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Fíjense que el problema de Nabucodonosor es que era un soberbio al principio, pero Dios le hizo eso para que entrara en razón. Y cuando entró en razón, Dios le devolvió el doble. ¿Qué invitación nos hace Dios? Isaías 45, 22. Isaías capítulo 45, versículo 22. Hay una invitación muy importante ahí, que no me la hacen a mí porque yo ya estoy acá. Me la hace a diario, cuando renuevo mi fe. Pero también se la está haciendo a usted ahora. Isaías capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Y qué promesa le hace el Salvador a los que llegan a Él por la fe? Con esto terminamos. San Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Como dice la palabra, si escucháis su voz hoy, no endurezcáis vuestro corazón. Cristo te llama, vuelve a casa. Cristo quiere llevarte y darte la vida eterna. Y espero que puedas decidir que tu fortaleza sea Dios. Que el Señor te bendiga.